Israel y la Iglesia son entidades diferentes. Dios tiene un plan específico tanto para Israel como para la Iglesia, dos entidades distintas con roles particulares en su plan redentor. En el Antiguo Testamento, Israel representa el pueblo judío, elegido por Dios para ser su pueblo especial. Sin embargo, tras la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, nace la Iglesia como una nueva entidad espiritual. La Iglesia no estaba presente en el Antiguo Testamento, surgió cuando los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, uniéndolos espiritualmente al cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene un papel temporal y significativo en la tierra. Estamos comisionados a predicar el Evangelio y a ser la luz del mundo hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, Israel no ha sido descartado por Dios. A pesar de su separación temporal debido a la desobediencia, Dios tiene promesas sin cumplir para Israel. Estas promesas se materializarán en el futuro, especialmente durante la tribulación y la segunda venida de Cristo. En el libro de Apocalipsis, después de las cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y 3, la iglesia no es mencionada en la tierra durante las visiones posteriores, Apocalipsis capítulo 4 al 19. Este cambio de enfoque sugiere que Dios resurge con un plan específico para Israel, cumpliendo las profecías hechas sobre ellos. Durante este tiempo futuro, habrá una significativa apostasía en la iglesia, lo que llevará a Dios a seleccionar a 144,000 judíos para predicar el Evangelio a todas las naciones. Es vital comprender que el plan de Dios para Israel y la iglesia difiere. La iglesia tiene una función temporal de proclamar el Evangelio antes del regreso de Cristo, mientras que Dios tiene reservado un papel específico para Israel en el cumplimiento de sus promesas proféticas. Este entendimiento nos revela cómo ambas entidades forman parte de la narrativa redentora de Dios, cada una cumpliendo su propósito en la historia humana según el designio divino. Lo más importante de esto es que si no comprendemos el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia, los vamos a mezclar, vamos a hacer ahí una ensalada del chef y no vamos a saber exactamente cuándo es Israel y cuándo es la iglesia. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia, que Dios los hizo a un lado. Cayó una maldición sobre Israel, pero Dios no ha terminado con ellos. La iglesia es otra nueva entidad. La iglesia no existía, esto es importantísimo, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia se formó con el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando fuimos unidos al cuerpo de Cristo. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Ningún judío fue nunca unido ni al Padre ni tampoco al Hijo. Entonces la iglesia es la unión con Jesucristo mística, Efesios 5, en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un nuevo hombre, Efesios capítulo 3. Es una nueva entidad, no existía antes. Y Pablo lo dice en Efesios 3, a mí se me dio la revelación del misterio, que es unir ahora a gentiles con judíos, con griegos, con chinos, con mexicanos. Ahora ya Israel está en la banca, ya está esperando que Dios trate con él cuando regrese Cristo o antes en la tribulación. Y la iglesia ocupó ahorita temporalmente el lugar que tenía Israel. Ahora somos los encargados de predicar el Evangelio, la luz que en el mundo que Israel debería de ser, ahora lo somos nosotros. Entonces la iglesia tiene que salir del mundo para que Dios regrese a cumplir la última semana de la semana 70 de Daniel, que son 7 años, y acabar con los judíos para terminar su proyecto y su disciplina, porque van a ser purgados los judíos, y al final, toda la Biblia lo habla, ¿verdad? Jeremías 33, Zacarías 12, Zacarías 14, Romanos 11, 25 y 26, Apocalipsis 19, que cuando Cristo regrese, todos los judíos lo reconocerán como el Mesías. Pero va a necesitar Dios pasarlos por el fuego. Ahora, ¿por qué la iglesia no va a estar? Porque la iglesia no forma parte de Israel.
y la profecía de la semana 70 es clara. Daniel 9, 24 al 27. Daniel, estas palabras son para Jerusalén y para tu pueblo, que es Israel, no para la iglesia, para Israel y para el pueblo de Dios que fue Israel en el Antiguo Testamento. O sea, Dios nos corre la cortina finalmente, cosa que ninguna generación antes lo hizo, ni siquiera los apóstoles, y podemos asomarnos claramente al plan de Dios final para la historia humana. Y ahí encontramos en el Apocalipsis claramente que comienza Jesucristo diciendo, estas cosas han sido escritas porque el tiempo está cerca. Y encontramos en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias. Ahí es las últimas palabras de Cristo a la iglesia. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo a la iglesia? Arrepiéntanse. De 7 iglesias a 5 iglesias, Cristo, las últimas palabras a nosotros son arrepiéntanse. Y de ahí en adelante vemos en el capítulo 4 hasta el capítulo 19 que la iglesia ya no está en la tierra. Hay convertidos por la persecución y Dios le entrega a 144,000 judíos, étnicamente judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, el privilegio de predicar el evangelio final y terminar con lo que la iglesia no va a dejar concluido. La iglesia no va a concluir la evangelización del mundo. Profetizar en Mateo 24, será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. Serán los 144,000 por la apostasía de la iglesia. La iglesia, al igual que Israel, va a terminar en una total apostasía. Había un hombre llamado Pedro que había crecido en una familia cristiana, pero a lo largo de los años había perdido su conexión con Dios. Se sentía perdido y sin propósito en la vida. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un pequeño grupo de cristianos que compartían su fe en una plaza. Uno de ellos se acercó a Pedro y comenzaron a conversar. El hombre, llamado Juan, le habló sobre el amor de Dios y cómo Jesús había venido a salvar a todos los que creen en él. Pedro escuchó con atención y algo en su corazón se removió. Esa noche, mientras estaba en casa, Pedro recordó las historias que había escuchado en su infancia sobre el plan de Dios para Israel y la iglesia. Se dio cuenta de que Dios tenía un plan específico para su vida también. Pedro comenzó a asistir regularmente a la iglesia con Juan y otros amigos que había conocido. A medida que escuchaba las enseñanzas y leía la Biblia, su fe empezó a crecer de nuevo. Comprendió que la iglesia era, como el cuerpo de Cristo, y tenía un papel importante en la tierra, predicar el evangelio y ser testigos de la luz de Cristo hasta su regreso. Con el tiempo, Pedro se dio cuenta de que su vida tenía un propósito más grande de lo que había imaginado. Empezó a compartir su fe con otros y a servir en la comunidad. A medida que profundizaba en su relación con Dios, también aprendió sobre las promesas sin cumplir para Israel, y como Dios tenía un plan especial para restaurar y redimir a su pueblo en el futuro.